al máximo. No te olvides de respirar al máximo. Empieza a traer a lo más lento y trata de conectar en ese máximo hasta llegar a la lentitud absoluta, la extrema lentitud de tu cuerpo. Cuando ya llego a conectar con mi extrema lentitud, voy a viajar hacia la pausa. El cuerpo deja de movilizarse en lo externo, pero mantiene su movimiento en lo interno. Y desde ahí respira. Inspira y bota. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en nuestro sexto y último capítulo de Hablemos de Danza, Diálogos Corporales. En realidad decimos último porque es último parte del proceso del proyecto Zingara, pero nosotros tenemos contemplado que sea eternamente este diálogo del cuerpo y de hablar de danza también, con esta infinidad de posibilidades. Hoy día vamos a hablar sobre cuerpo, mente y alma, las conexiones que existen entre lo tangible y lo intangible que tenemos en nuestra corporalidad. Bueno, estamos enmarcados, como ustedes saben, dentro de este proyecto hermoso de Zingara, que duró 6 meses. Estamos todavía con actividades, se viene la feria de danza, que va a ser presencial y virtual, así que para que estén atentas y atentos a las difusiones que estamos haciendo en relación a eso. También tenemos los últimos cortometrajes con bestias danzantes, que ya las tuvimos el mes anterior, y potenciando todo lo que tenga que ver con el área de la danza. Queremos situar un poco el poder conversar sobre la conexión del cuerpo-mente, desmitificar un poco como esta segmentación que tenemos incorporada por los diversos aspectos que componen el sistema, donde nos hemos visto como solamente sentados en un espacio mirando hacia adelante, tratando de absorber alguna información para aprender y desconectado totalmente de las posibilidades de aprendizaje a través del movimiento del cuerpo. Entonces, por lo mismo, hoy día tenemos invitadas, unas hermosas invitadas, muy admiradas para mí. Tenemos a Mariana Pozo, que es magíster en arte terapia, licenciada en Historia del Arte y Literatura Española e Hispanoamericana, diplomada en Neurociencias. Y también está con nosotros Nayara Chuk, brasileña que vive en el territorio Aysén desde hace 14 años atrás y es titulada en Letras, Español y Portugués, magíster en Educación y actualmente es docente de la Universidad Austral de Coyhaique. ¿Cómo están, chicas? Bien, muchas gracias por venir. Gracias. Bien, gracias por la invitación. Qué rico este espacio. Muchas gracias a ustedes por venir como también a compartir sus saberes en relación a todo lo que compone la totalidad de nuestro cuerpo. Así que acá, para posicionarnos un poco más. Vamos a empezar como con la primera pregunta y que tiene que ver un poco con la idea que tienen ustedes de lo que compone un cuerpo en su totalidad. Muy bien, qué buena. Uy, qué buena pregunta. ¿Qué es para ti componer qué es un cuerpo en su totalidad? El cuerpo en su totalidad para mí es eso, soy yo, eres tú. Tus emociones, tu mente, tu ser, tus creencias, tu manera de ver el mundo, tus músculos, todo lo que te mueve. Hace mucho tiempo
Esa mirada nace en el siglo XVI, más o menos, esa cosa de ver mente y cuerpo como por separado, esa mirada más dualista. Y con muchos estudios, y ahí Mariana a lo mejor va a discrepar o va a hablar de lo mismo, no sé, pero con muchos estudios se fue viendo que somos un ser integrado, ¿no? Es como hablar, por ejemplo, con el mito de neurociencias que dice que nosotros ocupamos solamente el 10% del cerebro, cuando en realidad ocupamos todo el cerebro, en todo momento. Que no hay como separar, o solo el hemisferio izquierdo, solo el hemisferio derecho, eso no es así, no existe, no tiene esa mirada. Y con el cuerpo, para mí, esa visión es lo mismo. Somos integrales en todo. No sé, Mariana. Digamos que el cuerpo puede tener varias miradas, puede ser mirado como el envase del resto, pero sabemos bien que un buen envase puede contener y puede también transformar ese contenido. Entonces, no están para nada separadas. Hoy sabemos si es que un 20-25% de lo que hace el cerebro, y a eso se llama mente. La mente vendría a ser lo que produce el cerebro, pero todo se concentra en esta maravillosa máquina perfecta que tenemos, y de ahí se dispara todo: emociones, funciones motoras y, ¿por qué no?, también todas las acciones y también las inacciones, que esas son más cognitivas, ¿no? O sea, cuando tomamos la decisión, por ejemplo, de hacer aquello que sentimos, ¿no? Y ahí, bueno, se hace un poco más difícil de explicarlo, pero no es difícil de entenderlo si estamos conectados o si pensamos como un todo. En eso coincido con Nayara. Yo creo que estamos lejos de saber todo lo que puede nuestro cuerpo, y nuestro cerebro, que es el que lo maneja, vendría a ser como la maquinita central. Pero las emociones son fundamentales porque son las que producen la benzina de ese cuerpo. Claro. Nuestro cuerpo percibe todos los estímulos de la realidad y eso lo transforma a través de esa química cerebral que es combustible, pero a la vez va a ser el servidor para todo lo que podamos hacer con eso que es la mente. El otro día veía un video donde también hablaban un poco de lo que es el cerebro, de lo que es la mente. Entonces el hombre decía una frase, claro, un médico puede venir a abrir el cerebro, modificar algunas cosas, pero no puede venir y abrir el cerebro y modificar tus emociones. Como no puede operar tus emociones. Entonces, todo lo que la mente puede producir en este cuerpo, en el contexto en el que estemos, pues, y eso nos permite como ese desarrollo, esa interacción con otros y otras también. Sí, pero es importante también el tema, y por eso recalco y llamo la atención hacia eso, ¿no? El tema cuando habla de mente y cuerpo, no existe uno sin el otro, o sea, nosotros claro. es conectado y estamos sintiendo y tenemos emociones todo el tiempo, pero unas nos llegan más fuertes, otras no tan fuertes, ¿no? Entonces por eso, no sé, de repente dicen, ay, que tengo rabia, o estoy alegre, o estoy amando, estoy enamorada, ¿no? Anoche teníamos una discusión sobre el tema de ese, así que, pero de todas formas, a todo momento está, pero en ocasiones está, como dice Mariana, esta química es más potente dentro del cuerpo, ¿no? Y otras más tranquilas. Entonces no hay como separar. Ahí. Se me viene la analogía de los colores, de la mezcla de los colores. Cuando uno tiene un color puro con otro y se mezcla con otro color, nace otro como tipo de emoción, en relación a las emociones. Porque siempre he pensado que las emociones, si bien a veces tenemos rabia, a veces tenemos alegría, no sé qué, durante el día vamos pasando por estos distintos estados de emocionalidad que se van mezclando entre sí. Entonces, como poder mezclar esos colores. Sí, también hay que hablar del tiempo. No hablo del tiempo medido, sino de eso que la mente necesita para procesar aquello que sentimos o percibimos. Una cosa es la percepción y otra cosa es la expresión de aquello que sentimos con lo que percibimos. Y ahí es donde, bueno, el cerebro puede hacer o dejar de hacer algo con esa emoción. La emoción es la primera respuesta, de hecho, es la respuesta del cerebro más primitivo, en el córtex
más primitivo del cerebro, aparece la emoción y es involuntaria. Entonces no soy responsable de mi emoción, pero sí qué hago con esa emoción. Entonces ahí aparece este tomar conciencia y es el cuerpo el que toma conciencia, porque el cuerpo a través de lo sensorial va a reflejar esa emoción. Y ahí el cuerpo se hace un traductor maravilloso, y por eso hablábamos ayer de correlato corporal, ¿no? O sea, el relato que el cuerpo está haciendo de aquello que siente. Y que habla mucho antes de lo que está percibiendo, mucho antes que le pongamos palabras. Me parece mucho que Damasio que habla un poco sobre el tema de que las emociones las sentimos, son así, de inmediato llegan, pero el procesamiento de esas emociones se transforma en el sentimiento. Entonces que ya es como un análisis como más consciente de cómo uno lo siente, cómo lo expresa también con el cuerpo, ¿no? Sí, se ha podido medir, son 50 milisegundos la emoción desde la percepción del estímulo, ¿no? Y el estímulo no es solamente sensorial, frío o calor, sino también puede ser un estímulo reflejo, y por eso aparece en los años 72 Rizzolatti con todos sus distintos equipos de investigación con el tema de las neuronas espejo, que son básicamente motoras, ¿no? Y ahí aparece también otro monito que es como un monigote que se llama el homúnculo, que es cómo están relacionadas proporcionalmente esos estímulos y la percepción del estímulo con la respuesta de eso que sentimos. Que, bueno, ahora nos menciona las neuronas espejo y se habla harto. De hecho, está bien de moda la palabra neurociencia y a veces como no la comprendemos mucho, sobre todo en el área de educación. Uno se mueve y dice, no, es que la neurociencia y siento, y a mí me gustaría también que estos capítulos de Hablemos de Danza pudiese llegar para que toda la gente lo pueda comprender. Entonces, desde ahí, poder comprender qué significa la neurociencia, qué significa la palabra, la frase neuronas espejo, qué importancia tienen las relaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Primero que nada, se habla de la neurociencia, pero en realidad son las neurociencias, porque son como las distintas ciencias fueron aportando en sus saberes a la comprensión de las neuronas, porque inicialmente y hasta hace 30 años lo que se sabía del funcionamiento del cerebro se sabía a partir de cerebros dañados y muertos, ¿no? Lo que en laboratorio se podía cortar un cerebro y se decía, bueno, aquí por eso también la división de hemisferios, y la tecnología ha hecho que se pueda medir el cerebro activo. Entonces, a partir de ahí las distintas ciencias empezaron a estudiar desde la biología, desde incluso la energía o la cuántica, la física cuántica, que es como una aparición posterior a las neurociencias para la comprensión de esta máquina perfecta que es el cerebro. Entonces son varias ciencias, no es la neurociencia. Es un complemento de ciencias. Claro, y cuando hablamos de las neuronas espejo es porque justamente apareció en la investigación con monitos y con ratas. En laboratorio. Rizzolatti lo primero que hizo era trabajar con monos, con primates y después fue cambiando también su metodología de investigación porque descubrió que justamente las neuronas espejos tienen que ver con lo motor y que podemos incluso predecir lo que el otro va a hacer porque es increíble la conexión, y eso nos da la respuesta de que el ser humano es un ser biopsicosocial, porque es biológico, es psíquico, porque tiene esta química que funciona en base a la respuesta de estímulos llamadas emociones, esa respuesta, y social porque necesita también un estímulo desde otro. Si podemos hablar de dos estímulos básicos, está el estímulo que es más emocional, o sea, si yo le sonrío a alguien, provocarle que llore es difícil, ¿no? De hecho, la risa es muy contagiosa. Y lo que más extrañamos en esta pandemia es justamente reír, compartir lo bueno. Pero un alcance es que las emociones son contagiosas. Sí. Y ahí entra el rol de las neuronas espejos también. Claro, claro.
Y después está el otro estímulo de las neuronas espejo, que es más intelectual. Un cerebro se estimula con otro cerebro. Si yo discuto contigo, con Nay, en este momento conversamos sobre eso, nos vamos a estimular y nuestro cerebro va a ampliar su conocimiento. Somos seres, por un lado, de la incompletud, siempre creemos que hay algo más, y eso es maravilloso, ¿no? Porque la incompletud pensada en positivo es que tenemos siempre algo para aprender, y eso es lo maravilloso de esto, ¿no? De que el cuerpo siempre está ávido de ir, copio esto, ¿no? Cuando danzábamos, en un momento dado empezamos a tomar conciencia de nuestra propia corporalidad, así como tú guiaste pero cuando dos niños juegan, se están copiando y mejorando, porque van aprendiendo de lo que copian del otro. Y eso es maravilloso también observar en el desarrollo del ser humano. Cierto, totalmente de acuerdo. Pero para complementar y hacer diferencia ahí también, el tema hubo un boom hace pocos años atrás del tema de las neurociencias en Chile. Nosotros en Brasil ya hablamos de neurociencias hace muchos años. Y aplicada a educación, digamos así, hay varias aristas, varios puntos en realidad que profundizar y hay que tener ojo ahí. O sea, actualmente se vende mucho el tema de neuromarketing, neuro eso, neuro aquello otro, pero en realidad las neurociencias son las ciencias que se dedican a estudiar el funcionamiento del sistema nervioso central del cerebro. Entonces, para que se pueda entender mejor. Pero esto aplicado al aula va de la mano con entender cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Para ver qué metodología, qué actividades, qué puedo desarrollar yo como profesora en el aula, para que yo tenga la atención del estudiante, para que yo entienda. O sea, yo no puedo pedir a mi estudiante que quede 4 horas sentados si en realidad mi cuerpo y mi cerebro no me da para eso. Sabemos que los pequeños no pueden estar en clases tanto tiempo sentaditos porque necesitan levantarse, porque son así, porque necesitan investigar, necesitan correr. Entonces, las clases, el sistema educacional, si fuera diseñado de acuerdo a cómo funcionamos en general, sería muy diferente. Hablábamos en uno de los conversatorios de primera infancia de corporalidad y movimiento con las chicas de Semilla Dorada también, de esta como forma de vida Waldorf, ¿no? Que ellas no nos hablan desde la metodología. Entonces, claro, ahí también entregamos la importancia del poder respetar los movimientos libres para el aprendizaje en la primera infancia. Y qué tanto pasa en el sistema educacional formal con esta estructura de cambio cuando vienen ya de no sé, pues kinder, pre-kinder, a primero básico, a sentarse, a mirar, a estar en pausa, quietos. Entonces, Sí. Desde ahí el cuerpo comienza a ser temeroso también del moverse, a ser temeroso del expresarse desde su verdad. Y ahí pasa, vea que también para nosotros es un cambio y un shock muy grande, porque en realidad pasan de un kinder, pre-kinder, del jardín infantil, digamos así, donde el juego es libre, donde hay todas las competencias o el desarrollo de esas competencias y habilidades están centradas con un otro enfoque, donde se lleva más el tema emocional, donde se está regulando eso con todo ese proceso y llega el primero en ciencia básica y hay un corte. Y en este corte, a nivel general, digo yo, en esa macroestructura, empieza a llevar con que el niño desarrolle el cognitivo, todo el tiempo, cognitivo, deje de lado las emociones, deje de lado el cuerpo, ¿no? Deje de lado el tema de estar con el otro, de entender el otro, y ahí las neuronas de espejos vuelven de nuevo el tema y te empieza a cuestionar la empatía. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Entonces viene todo ese otro boom que dice, que tienes que ser empático, que no sé. Pero si nosotros no estamos trabajando en ello, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos si queremos que la sociedad vaya cambiando, que estas nuevas generaciones y futuras generaciones vengan con una otra manera, ¿no? De entender más las emociones, de preocuparse más con el otro? Es de eso que hablamos. Entonces cuando hablamos de neurociencias aplicadas al aula, de una forma así, con un puntito mínimo ahí. Sí, yo creo que asusta mucho también la tremenda demanda que hay en la educación hoy en día de que un docente sepa de todo esto. Y la verdad es que no es saber de todo esto. Cada vez que hacemos un movimiento, cada vez que volvemos a las neuronas espejos o a cualquier conciencia de nuestro cuerpo,
estamos volviendo a saberes internos, porque yo puedo haber cumplido los 57 años que tengo, pero yo no dejo de tener 5, 10, 15, 20, y todos esos saberes están adentro mío. El tema es hacer consciente a la sociedad educadora, de no cortar esos saberes y de no podarlos en los niños, porque están en pleno desarrollo. Y como tú dijiste, lo que se corta en ese momento es, y Nay también lo mencionó, es la necesidad de exploración y aprendizaje. Si no hay exploración, no hay aprendizaje. Y en la exploración hay errores. En general, en psicología siempre le pregunto a una mamá o le pido que haga la tarea de anotar cuántas veces le dice que no a un niño cuando está, no sé, gateando, cuando empieza con su motricidad a explorar el espacio. Y le dice 20.000 millones de veces que no, como si el niño entendiera. Y cada vez que le dice que no, le está podando no una neurona, le está podando millones de neuronas que son las que se van a desplazar para conectarse y para explorar este mundo que está lleno de estímulos. Claro, y es tan innato en el ser humano. Claro, y esa exploración sigue estando, y yo creo que en eso nos llevan años luz, por ejemplo, sociedades como la finlandesa, que instaló muy pocas horas cognitivas dentro de horas áulicas, pero todos los colegios dejaron abierto el resto del día para que los niños vayan a jugar, con patios llenos de árboles, donde los que quieren se suben a los árboles, los que no miran bichitos con una lupa. Claro. Entonces, esa exploración hoy en día en sociedades más avanzadas está presente, y nosotros la hemos podado y tendríamos que volver a incentivar la exploración del espacio del aula siquiera. Sí, una vez el año pasado estuve tomando un diplomado de cuerpo, danza y educación de la Universidad de Chile, y ahí en uno de los módulos nos mostraban una escuela que tenía, el patio estaba trabajado en la circularidad porque habían comprendido que los niños empezaban a correr mucho en círculo. Entonces todo el patio era circular y era en un techo. Entonces el tema así como de explorar en ese vacío, y que uno pudiese decir, no, los niños se van a caer, los niños corrían, se subían a los árboles, me acordé mucho de eso que nos contaba. En relación a eso tengo una pregunta, ¿qué trabajos, qué importancia le dan ustedes al trabajo con sus estudiantes, con sus pacientes, con quienes interactúan en sus labores, la conciencia de la corporalidad? Qué buena pregunta. Y muy asertiva en ese momento de pandemia también, donde las clases están siendo online. Desde la universidad lo que hemos estado conversando y buscando también, y que en general yo creo que nos hemos dado cuenta, es que los estudiantes necesitan no estar esa hora entera completa sentadita delante de la pantalla, sino que interagir y hacer con que hagan movimientos, con que se levanten, con que busquen, con que usen el cuerpo, porque igual si no la atención se va, la clase queda aburrida y no hay conexión. O sea, ya necesitamos una conexión con la pantalla y con ellos allá al otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos con que eso funcione? Y lo mismo está pasando en la enseñanza media y básica, con el mismo tema. O sea, no puedo dictar una clase de una forma tradicional a través de una pantalla. Es tiempo perdido. No está funcionando, no está resultando, y ya vimos todo el 2020. Entonces, la idea y lo que por lo menos como docente estamos buscando es cómo puedo, si tengo que desarrollar determinado contenido o habilidad, cómo lo hago de una forma donde el estudiante dentro de su casa tenga que levantar a buscar material, a hacer la actividad, a hacer el ejercicio y contemplar actividades que tengan esta relación, para que haya una conciencia del cuerpo, para que el cuerpo siempre acompañe, que esté ahí, que se desarrolle, que de todas formas posible. Y eso también lo hacemos dentro, con los estudiantes de nuestra práctica, dentro de las clases y así sucesivamente. Bueno, mi trabajo es distinto y tiene que ver con el trabajo en el 1 a 1, ¿no? Con mis pacientes en terapia, y hemos tenido videosesiones y estábamos confinados a la pantalla, pero ahí aparece algo que también habría que recordarle, no solo a los educadores, a todo el mundo, al mundo en general, incluso al tecnológico.
de que volvamos a algo que tenemos todos los seres humanos, porque es una condición humana, es ser creativos. Entonces yo tuve que ser muy creativa para que la pantalla no fuera mi único recurso. Claro, sí. Entonces, claro, un tecnológico va a ser creativo y va a crear una pantalla que pueda leer el espacio y que nos pueda hacer visualizar. O sea, bienvenida la tecnología, bienvenido el nuevo formato online para la educación, que yo creo que es un gran avance porque podemos alcanzar mucho más y bajar los costos, si vamos a pensar también en lo económico, pero vamos a tener que ser muy creativos. Y la creatividad, que es el recurso de mi trabajo y que es también mi propio recurso, yo tengo que ser muy creativa porque todos los seres humanos que me consultan son distintos. Entonces tengo que crear una nueva manera de ver a ese ser humano que está frente a mí con su demanda, con sus necesidades. Y esa creatividad yo creo que es lo que nos va a salvar. Nos va a salvar y complementando, y es lo más difícil de encontrar. Porque, por ejemplo, si uno habla de educación, o sea, nosotros, como en general los profes, venimos podando la creatividad desde el primer básico. Entonces, creerá que cuando llegamos a ser adultos, somos adultos súper estructurados en ese sentido y ya no imaginamos más el arcoíris o el pony, qué sé yo, te dice otra cosa ahí, ¿no? Pero el tema es cómo potenciar también lo que dice Mariana, el ser creativo y el buscar. Yo he escuchado colegas diciendo que no es para cualquiera, porque de repente no les nace, no tienen cómo hacerlo. Entonces ahí es la clave también de poder apoyar uno al otro y trabajar en conjunto en ese sentido, en ese contexto. Ahí se reflejan las neuronas espejo. Totalmente. Y yo creo que ahí sí, se puede Totalmente. copiar y se puede copiar también desde el cuerpo, ¿no? O sea, de ver a otro que está feliz haciendo su trabajo, bueno, todos lo van a querer copiar y cada uno va a encontrar la manera. Me Considerando resuena- los contextos. Me resuena eso que nos contabas de repente estar en clase y pedirle al estudiante el poder ir a buscar un vaso de agua y que en ese vaso de agua venga como también hacer súper consciente dónde estoy, qué hay atrás mío, en qué lugar estoy habitando, cómo habito en ese lugar, si es un lugar de pasar nomás, porque las casas se nos han vuelto como, ahora nos hemos dado cuenta que han sido como lugares ni siquiera estamos tan conscientes que tenemos una casa que habitamos. Entonces ahora con todo el tema de como tecnológico, a mí me dan un poco de risa las pantallas porque cada vez que me conecto uno empieza a descubrir en el atrás cómo es la persona. Oh, mira, o me pasa como, no sé, en estas cosas como formales, los mismos jueces que de repente uno ve, y claro, ves que entra el niño, que entra el gato, que se mete no sé qué, entonces es como entrar también en el mundo verdadero del ser humano. Entonces como igual me genera como esa... Qué bueno que estemos en esta situación de también vernos como seres humanos. Yo creo que es un gran tenemos. desafío. Es una crisis, pero es un Es gran cierto, desafío y sí. oportunidad para cambios. Es como abrir tu espacio íntimo y que la gente y que las otras personas, por ejemplo, yo veo por mis estudiantes que nunca imaginaba que la casa de la profina es así, asá, o que Claro. llegan mis hijos ahí, que mamá quiere ir al baño, que no sé qué, que todos mis alumnos, mis estudiantes de la U ya saben, ya conocen. Entonces es un poco también abrir y demostrar un poco eso, ¿no? Y eso nos tiene sido muy difícil en la escolarización, digamos, en la escuela, porque por todo, bueno, el contexto, los accesos y todo, pero el prender la cámara dice mucho también de uno. Así que igual es un buen punto para trabajar ahí y desarrollar. Sí, sí. Sí, de desinhibir un poco, Sí. ¿no? Desinhibirnos desde esto que nos han podado, Sí. desinhibir también nuestro cuerpo, de poder usarlo un poco más para mostrarnos cómo somos. Y no es hacer el ridículo ni nada, sino que invitar a eso, a que de a poco vaya desarrollando eso y que sea consciente de eso y ir trabajando, ¿no? Yo digo porque mis estudiantes deben estar viendo y van a decir, a la profe nadie nos hace hacer ridículo, no es el ridículo, a desarrollar otras habilidades. Estamos todo el rato trabajando. Chicas, y para ir como concluyendo, en relación a la experiencia que vivimos en un inicio de la entrevista, ¿qué importancia para ustedes tiene el poder sentir o movilizar el cuerpo como un todo?
Bueno, desde ya tú hiciste mención a lo que es el cuerpo como un todo, biopsicosocial, dije yo, y creo que lo importante es poder tener la conciencia del cuerpo. Cuando hiciste el ejercicio, tú nos ibas hablando y yo hubiera preferido incluso que no digas nada, porque en el área de la educación hay una asociación, es la Asociación Educar en Argentina, que invita siempre a Alejandro Tecer, y él habla del ABC, ¿no? Que es el cuerpo necesita energizarse, necesita activarse, que es la A, después balancear esa energía para después tomar conciencia. Entonces, es un ABC que tiene que ver con las secuencias también de tomar conciencia de lo cognitivo que vendría a tener injerencia en la educación, y lo vemos también en el desarrollo del ser humano como una necesidad, ¿no? Primero de sentir que estamos activos, después balancear esa energía y tomar conciencia. Y todo eso además tiene que ver con un ritmo, porque desde que estamos en el primer momento de gestación, nuestro corazón nos va batiendo en ritmos, y todo lo que hagamos, caminar, cantar, bailar, y creo que Nay va a estar de acuerdo, en educación siempre se ha utilizado el tema de moverse como, y usar el cuerpo en el aprendizaje, sobre todo en la básica, ¿no? Que es cuando el niño está en pleno desarrollo y todo lo tiene que incorporar, esos conocimientos, incorporar viene justamente de ponerlos en el cuerpo. Sí, y complementando también el tema de la conciencia corporal, en ese sentido es fundamental que nosotros como docentes podemos desarrollar actividades dentro del aula donde los niños sí o sí tienen que moverse, ¿no? Y no estar sentados tanto tiempo y determinado, los niños de básica, por ejemplo, tanto tiempo sin poder moverse o sin poder demostrar y levantar o tomar el agua, que son cosas innatas y que están en un periodo de un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, a la vez también hay muchos autores que hablan sobre el proceso de alfabetización a través del cuerpo, y ahí entra el tema de la conciencia también corporal, en el sentido que si yo no me manejo y no conozco mi cuerpo, va a ser difícil aprender a leer y escribir. Entonces hay muchas teorías sobre eso que son muy interesantes. Antes hablamos también del tema de la memoria. En ese caso también llama la atención respecto a que muchos de los profes dicen, pero las neurociencias dicen que dentro del aula, o sea, no se puede memorizar. Y sí, se debe memorizar, se debe trabajar con la memorización. Hace parte de nuestro desarrollo, de nuestro proceso, ¿no? Lo que viene haciendo la tecnología actualmente es que facilita el proceso, pero a la vez vamos perdiendo esa habilidad de memorizar, ¿no? Como decía, aprender, Mariana comentaba en su momento, el aprender las tablas cantando. Que yo cante bien es otro tema, que yo cante bien, o a lo mejor yo cante y se escucha mal, qué sé yo, pero el tema es cómo tomar la atención del niño, cómo utilizar el cuerpo, el ritmo para ir mejorando el tema de la educación, del conocimiento, ¿no? De ir conociendo las cosas. Me recuerdo como algunas experiencias que a veces salen de profesores, por ejemplo, que enseñan sus contenidos a través de la rítmica del hip hop. Entonces también ahí es donde los chicos realmente conectan con la historia, por ejemplo, donde realmente conectan con algo. Y me hace sentido también el tema del ritmo. En el área, por ejemplo, de danza se está dando mucho que hay clases que se toman sin música. Entonces tú empiezas a generar a escuchar tu propio ritmo para llevar a cabo ciertas desarrollos de experiencia en movimiento. Entonces también es como volver a reencontrarte con tu propio ritmo. Como si bien somos personas súper diversas, aprender a respetar eso. Tú tienes tu ritmo, yo tengo el mío, somos moderados, pero no va a ser nunca igual. Así es. Como lo que teníamos un poco la experiencia de mi lentitud extrema es muy diferente, que tiene que ver con mi personalidad, con mi contexto también. Sí, y como dijo Nay al inicio, todo eso está conectado en el cerebro, o sea,
todo el cerebro está funcionando y todo a la vez. La emoción viene a los 50 milisegundos, pero después hay toda una secuencia hasta que tomo conciencia y siento aquello que estoy sintiendo. Lo que sabemos lo sabemos porque lo hemos sentido, lo hemos vivido. Sin experiencia no hay aprendizaje y esa experiencia se incorpora, se pone en el cuerpo y por eso es tan importante que esas secuencias, que son además distintas en cada uno, se vivan. Esto que mencionabas del silencio a mí me hace ruido. Una vez hice un taller de voz y yo llegué a mi taller de voz pensando que íbamos a cantar, a hablar, porque era en un taller de teatro y vino gente de Inglaterra y nos hicieron hacer un ejercicio de más de 45 minutos en silencio, porque dijo, no podemos usar la voz si no podemos escuchar el silencio. Nuestros cuerpos hablaron y no nos veíamos el uno al otro porque estábamos en hilera, y eso hizo que la conciencia del cuerpo en silencio tuviera tal magnitud que cada sílaba que uno pronunciara después iba a tener sentido, porque hemos perdido también la capacidad de ver en qué estado de sonido se instala nuestra voz cuando hablamos. Y los niños lo hacen muy naturalmente. El otro día me preguntaba alguien, ¿y por qué esa niñita grita como si la estuvieran estrangulando cuando juega? Y entonces dije, bueno, fíjate que cuando juega con la hermana mayor, que no, ella dirige el juego, y los otros amiguitos, y todos son mayores que ella, entonces la única manera que ella tiene de ser escuchada y de ser incorporada, o sea, que en el movimiento también la tengan en cuenta, es gritando. O sea, muchas veces usamos la voz como una instancia casi relatora de lo que nuestro cuerpo no está haciendo. Sí, y además el contexto del cuerpo también es súper importante llevar a nuestra situación del día a día, del aula. Y bueno, en nuestra casa también, ¿cierto? Es la expresión que hablamos con Mariana, la expresión corporal sin hablar, solo la expresión corporal en sentido, ¿no? Si tú llegas a la clase para dar tu clase con el ánimo así por abajo, y tu cuerpo lo va a demostrar. Sí. Y los pequeños sobre todo son tan perceptivos y lo van a captar de inmediato. Profe, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Es diferente a que tú llegues a una clase con una postura diferente, con tu sonrisa. No siempre estamos así, es cierto. Pero eso que hablamos de la integralidad, que las emociones contagian, que estamos sintiendo, que todas las neuronas espejos en lo que todo que está cercano a nosotros vamos reflejando, está todo conectado, ¿no? Y hay gente que a eso le llama toda la energía, ¿no? Así que, Claro, la energía entre nosotros. Sí, que es una energía que tiene nombres y apellidos dentro de las distintas ciencias que hoy están integradas en la neurociencia. Sí. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es un componente fundamental, primero de la emoción, pero es un neurotransmisor, pero también es una neurohormona. Y como neurotransmisor, si la dopamina falta la coordinación en el movimiento, pero también nos falta el ánimo. Entonces, lamentablemente la dopamina, que está en altísimos grados en el consumo de ciertas drogas, reemplaza eso que nosotros podríamos hacer. Sí, porque es una sustancia que compensa en el sistema límbico el tema del placer. Entonces, si nosotros podemos crear ese combustible, estaríamos mucho más felices. claro. Así que hay que generar más dopamina en todos los ámbitos y aspectos. Sí, ahí se refleja mucho cómo hemos estado dañados desde el sistema también, para poder buscar externamente ese placer que finalmente lo tenemos nosotros mismos. Sí. Chicas, les agradezco un montón el poder estar en este conversatorio, es nuestro último conversatorio, y lo cerramos, como dijo la Nay, con broche de oro. Con broche de oro. Con broche de oro. Les agradezco un montón, no sé si quieren como regalarnos algunas otras palabras para cerrar. Sí, voy a comentar, bueno, que agradecer al espacio de Zingara, al proyecto, en realidad, que es siempre bueno potenciar espacios como este y de tocar temas importantes como este, que siempre hay un público cautivo, es verdad, pero hablar del cuerpo, hablar del ser, de las emociones y todo eso siempre convoca a todos, en especial uno como mamá, como papá, los cercanos, la amistad y la vida profesional, qué sé yo.
Y agradecer el espacio y la invitación también aquí con Mariana, igual, por eso yo decía, internacionales. Así que gracias. Invitadas internacionales, sí. Yo también agradecer, aplaudo y entusiasmo a que esto continúe porque es importantísimo, como tú dijiste, compartir los conocimientos y que otros puedan usarlos, multiplicarlos, mejorarlos, estos conocimientos. Si bien hemos conversado en algunos términos quizá de cosas que no todo el mundo puede entender, yo creo que estos conversatorios van a llegar a mucha gente y de distintas índoles, entonces van a poder cada uno usar en su cuerpo y también en sus mentes lo que les sirva de esto. Claro, sí. Conversatorio. Esa es un poco la idea también de los Hablemos de Danza, que vienen de hace harto años atrás, desde el 2014 que se crearon, en espacios educacionales ligados a la inclusión, al desarrollo humano y a la danza educativa, y ahora los pudimos volver a posicionar en el proyecto de Zingara. Les agradezco un montón que también nos ayuden al poder sacar el cuerpo de la danza del escenario y poder posicionarlo como un todo en la vida, porque los bailarines no solamente somos todos bailarines, para mí son todos bailarines porque nos movemos desde que estaba en el útero, estamos todo el rato pulsando nuestra creación de ser humanos. Agradezco un montón al espacio de Zingara que nos ha sostenido durante todo este tiempo, a Ivonne Lejonagoitía, la directora, a Ingrid Santamaría, quien está atrás de cámaras, a la Anita Anzón, que también es parte del equipo, a la Fernanda Llévenes, a las chicas que estuvieron dentro de también el espacio de formación en danza, la Jenny, la Romina, que le mandamos un abrazo, que está un poquito enferma ahora. Agradecemos a la Ramillete Clown, que estuvieron con sus funciones, Abuelo Teatro también, a Bestias Danzantes, que aún las vamos a tener en la feria de danza, al colectivo de danza, y si se me queda alguien en el tintero, por favor, perdónenme. A la Amelia también, con sus... Qué bueno que me soplan tras de cámara, podrían aparecer igual. Y había mucho casa y me hacen gesto y no sé qué. Bueno, por allá atrás hay algunas viejas por ahí haciendo gestos. La Amelia también de la Escuela de Teatro, que también el año antepasado nos sostuvo ahí con unos laboratorios de movimiento. Y la Casa Quinta, dijiste. Y Casa Quinta, que nos ayuda también con el espacio, los telones, y a toda la gente de la comunidad que nos sigue. Como bien dice Mariana, a algunas personas les resuena un tema, a otras les resuena otro tema. Esa es la amplitud que nos entrega en la corporalidad. Saludos a mi madre, a mi hijo, a mi amante, a mi gato, a mi perro. Y un beijinho para você. Un beijinho para você. Besos para todos. Muchas gracias.